En los rincones más olvidados de la geografía, donde los mapas se vuelven inciertos, existe un pueblo llamado Olvido. No lo busques, pues encontrarlo sería tu perdición. Sobre Olvido cae una tormenta perpetua, un velo de lluvia y niebla que nunca se levanta. Pero no es el agua lo que sus habitantes temen, sino el sonido que viaja con el viento, un silbido melancólico, agudo y constante, que hiela la sangre y roba el alma. Es el canto del silbador eterno. Desde que la memoria existe, los habitantes de Olvido han aprendido a vivir bajo una ley no escrita, la más sagrada y terrible de todas, el silencio absoluto. En cada hogar, las alfombras gruesas ahogan el sonido de los pasos. Las puertas, engrasadas hasta el exceso, se abren y cierran sin un solo crujido. La gente se comunica con gestos, con miradas cargadas de un pavor ancestral. Hablar, reír, llorar. Cualquier sonido es una invitación a la muerte. Los niños no aprenden a pronunciar palabras, sino a interpretar el lenguaje de las manos y los ojos. La leyenda, susurrada en los raros momentos en que el viento amaina y el silbido parece distante, cuenta la historia de un viajero que, hace siglos, llegó al pueblo. Era un músico de inmenso talento, cuyo silbido podía encantar a las aves y hacer florecer los campos, pero los habitantes, envidiosos de su don y temerosos de lo desconocido, lo traicionaron, lo llevaron a las afueras y le arrebataron la vida mientras silbaba su melodía más hermosa. Con su último aliento, maldijo al pueblo y a sus descendientes. Su espíritu, ahora una entidad de pura malevolencia, quedó atado a esas tierras, condenado a silbar por toda la eternidad, cazando cualquier sonido que se atreviera a romper el silencio que le fue impuesto. Para mí, esta historia era más que una leyenda. Era la razón por la que mi vida se había hecho añicos. Mi nombre es Elías y hasta hace poco tenía una hermana pequeña, Lyra. Era un espíritu curioso, llena de una luz que este pueblo se empeñaba en apagar. Una tarde, mientras la tormenta reciaba con especial furia, Lyra encontró un pequeño pájaro con el ala rota en nuestro jardín. Olvidando por un instante la ley que nos gobernaba, soltó un grito ahogado de pena. Fue un sonido breve, casi imperceptible, pero fue suficiente. El silbido, que hasta ese momento parecía un eco lejano, se intensificó al instante, como si estuviera justo fuera de nuestra ventana. Se clavó en nuestros oídos, una daga de sonido puro. Corrí hacia Lyra, pero ya era tarde. Sus ojos, antes llenos de vida, se habían vuelto vidriosos y vacíos. Su cuerpo estaba frío, no había marcas, ni heridas, solo un silencio absoluto y la horrible certeza de que su alma había sido arrancada. El silbador se la había llevado. La pena se transformó en rabia, mientras el resto del pueblo se hundía más en su miedo, aceptando la pérdida como una consecuencia inevitable. Yo no podía. La imagen de mi hermana sin vida se grabó a fuego en mi mente. Esa noche, juré ante su recuerdo que encontraría una forma de romper la maldición, de vengar su muerte. Ya no me importaba mi propia seguridad. El silencio que debía protegernos nos estaba matando lentamente, convirtiéndonos en fantasmas en nuestro propio hogar. Mi búsqueda comenzó en la biblioteca del pueblo, un lugar al que nadie se atrevía a entrar. Era un edificio antiguo, cubierto de musgo y enredaderas, cuyas puertas chirriaban como un lamento. Dentro, el olor a papel viejo y humedad era abrumador. Pasé días, semanas, leyendo a la luz de una vela, con el corazón en un puño cada vez que el silbido parecía acercarse. Los libros de historia local hablaban de la fundación del pueblo, de sus años de prosperidad, pero luego las páginas se volvían extrañas, con anotaciones crípticas y pasajes tachados. Finalmente, en el sótano polvoriento, encontré lo que buscaba: un diario encuadernado en cuero, escrito por el primer sacerdote que llegó a Olvido tras la maldición. Sus páginas describían el horror inicial, la desesperación de un pueblo que caía presa de un terror invisible. El sacerdote había investigado la naturaleza de la entidad. No era un simple fantasma, era algo más antiguo, una manifestación de sonido y dolor. El diario revelaba que el silencio no era una simple defensa, sino la fuente de su poder. El silbador se alimentaba del contraste. Cuanto más profundo y absoluto era el silencio del pueblo, más poderoso y letal se volvía cualquier sonido que lo rompiera. Nuestra obediencia ciega, nuestro miedo, era su festín. Estábamos atrapados en un ciclo que nosotros mismos perpetuábamos. La solución no era esconderse del sonido, sino enfrentarlo. El sacerdote había planeado un ritual. Creía que, si el pueblo entero se unía, no en silencio, sino en un único y poderoso sonido, podrían sobrecargar a la entidad, romper su ancla con nuestro mundo. Pero el miedo fue más fuerte. Nadie se atrevió a seguirlo. El sacerdote intentó realizar el ritual solo. La última entrada del diario era un garabato tembloroso: voy a la plaza, que Dios se apiade de mi alma. El sonido nos liberará o nos condenará a todos. Después de eso, no había más. Una idea terrible y audaz empezó a formarse en mi mente. Si el miedo había impedido la liberación del pueblo en el pasado, yo usaría ese mismo miedo para forzarla. Comencé a prepararme. Reuní campanas de viejas capillas abandonadas, metales y cualquier objeto que pudiera producir un estruendo. Trabajé en secreto, por la noche, cuando el silbido era una constante enana macabra. El pueblo, sumido en su rutina silenciosa, no notó nada.
Eran ovejas esperando al matadero y yo iba a ser el lobo que las despertara. La noche que elegí fue la del aniversario de la muerte de Lyra. La tormenta era un diluvio y el silbido una tortura incesante. Poco antes de la medianoche me dirigí al centro de Olvido, a la plaza desierta donde una vez el sacerdote había intentado su ritual. Coloqué las campanas en el campanario de la iglesia, atando cuerdas que llegaban hasta el suelo. Distribuí los objetos metálicos por toda la plaza. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Entonces, respiré hondo y grité el nombre de mi hermana, Lyra. Fue un sonido que rasgó el tejido de la noche, un acto de pura blasfemia en el mundo de silencio de Olvido. Inmediatamente el silbido cesó. Por un instante hubo una quietud total tan profunda que era casi física. Luego un nuevo sonido emergió, un silbido bajo, gutural, lleno de una ira que nunca antes había escuchado. Venía de todas partes y de ninguna a la vez. Las luces en las casas comenzaron a encenderse. Vi rostros asomándose por las ventanas, con los ojos llenos de terror y confusión. Había roto la única regla. El pánico se apoderó de ellos. La gente empezó a salir de sus casas, no con antorchas ni armas, sino corriendo sin rumbo. Presas del pavor, sus pies chapoteando en los charcos, sus jadeos ahogados, estaban creando un caos de pequeños sonidos. El silbador respondió. La niebla en la plaza se arremolinó, volviéndose densa y oscura, tomando una forma vagamente humanoide, alta y delgada. Sus rasgos eran indistintos, pero de donde debería estar su boca emanaba ese silbido infernal. Se movía hacia mí y con cada paso el sonido se volvía más agudo, más doloroso. Sentí una presión en mi cráneo como si fuera a estallar. Era el momento. Corrí hacia las cuerdas del campanario y tiré con todas mis fuerzas. El sonido de las campanas fue atronador, una explosión de bronce que sacudió los cimientos del pueblo. Un sonido puro, sagrado y violento. La figura de niebla retrocedió, contorsionándose como si el sonido la estuviera quemando. Tiré de nuevo y las campanas cantaron su canción de desafío. La gente, congelada por el miedo, observaba la batalla imposible entre el sonido y el silencio. Algunos, al ver a la criatura debilitarse, comprendieron. Un anciano tomó 2 tapas de metal y las golpeó con furia. Un par de jóvenes comenzaron a golpear las paredes de las casas con palos. Poco a poco, el caos de pánico se transformó en un estruendo deliberado, una sinfonía de rebelión. El pueblo de Olvido, por primera vez en siglos, estaba haciendo ruido. El silbador eterno lanzó un último silbido, un chillido que pareció rasgar el cielo. Fue un sonido de pura agonía y derrota. La figura se disipó, la niebla se desvaneció. Por primera vez en incontables generaciones, el silbido se detuvo por completo, y con él, la lluvia. Un rayo de luna se abrió paso entre las nubes, iluminando la plaza empapada. Reinó un silencio nuevo, un silencio natural, pacífico. Estaba vacío del miedo que nos había definido. Nos miramos los unos a los otros, nuestros rostros iluminados por la luna, cubiertos de lluvia y lágrimas. Estábamos libres, pero la libertad tenía un precio. En los días que siguieron, el pueblo comenzó a vaciarse. La gente, liberada de su prisión de silencio, no podía soportar los recuerdos. Cada rincón de Olvido era un monumento al miedo y a las pérdidas. Se marcharon en silencio, uno por uno, en busca de un mundo donde el sonido no fuera un arma, sino una alegría. Al final, solo quedé yo. Elegí quedarme, no por apego al lugar, sino como un guardián. Camino por las calles vacías de Olvido, ahora un pueblo fantasma bañado por el sol. La tormenta nunca regresó. El silencio es total, pero ya no es opresivo. Es el silencio de la soledad, el silencio de la memoria. A veces, cuando el viento sopla entre los edificios abandonados, me parece escuchar un eco muy, muy lejano. Un susurro melancólico. No sé si es mi imaginación, un fantasma en mi propia mente, o si el silbador espera pacientemente a que alguien vuelva a romper el silencio. Pero estoy aquí para asegurarme de que nadie lo haga. Soy Elías, el último habitante de Olvido. El único testigo del silencio que vino después del grito. Y esta es mi vigilia eterna. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio y terror, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima oscuridad.